En Argentina existe un argumento contra el liberalismo por antonomasia. El liberalismo se probó tanto con Martínez de Hoz como con el gobierno de Menem, y el resultado fue la destrucción del país. Este discurso está tan presente en la sociedad que dificulta mucho el debate, dando siempre por finalizado el intercambio de ideas ni bien comienzan las discusiones. Por esta razón, la idea será analizar las acciones de estas figuras popularmente acusadas de ejemplificar el fracaso de las ideas liberales, empezando en esta ocasión con José Alfredo Martínez de Hoz, político, economista y abogado argentino que participó como ministro de Economía durante el proceso de reorganización nacional entre 1976 y 1981. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, integrada por Videla, Macera y Agosti, perpetraron un golpe de Estado que depuso a la presidente María Estela Martínez de Perón, que había tomado el cargo desde la muerte de su marido, asumiendo un escenario político y económico bastante complejo. 5 días después, Martínez de Hoz asumiría el cargo de ministro de Economía, planteando un programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. Según el relato, a partir de este momento comenzaría una reorientación del país hacia un modelo liberal. Sin embargo, vamos a demostrar que estas declaraciones son, en el mejor de los casos, muy imprecisas. Veamos por qué. ¿Qué caracterizó al plan económico de Martínez de Hoz? Alberto Müller, doctor en teoría económica e investigador de CEPED, dice al respecto: por un lado, las políticas sociales se mantuvieron en línea con las prácticas anteriores. Se mantiene la presión tributaria, aunque a niveles moderados. Se conserva un rol activo del Estado en materia de obra pública, a una costa de un creciente endeudamiento. Se conserva el núcleo de empresas estatales industriales y de servicios, aunque se privatizaron numerosas empresas de tamaño medio o pequeño. En contraste, se produjeron algunas estatizaciones, como la empresa de generación y distribución eléctrica Ítalo y Aerolíneas Austral, que estaban en una situación crítica. Las innovaciones más importantes de Martínez de Hoz serían las siguientes: una liberalización del mercado financiero, conservando sin embargo presencia estatal en varios aspectos, principalmente en la regulación monetaria. Se liberalizó el acceso al mercado de divisas para cualquier propósito, sin embargo hay intervención estatal en prefijar la tasa de devaluación, y se reducen considerablemente los aranceles de importación y se suprimen subsidios directos al sector privado, aunque al mismo tiempo se instituyen regímenes de promoción industrial regionalmente orientados. Como vemos, las políticas de este periodo fueron muy contradictorias. Los siguientes problemas no tardaron en aparecer: un estancamiento del nivel de actividad, un gradual retroceso de la actividad industrial, contracción del salario real, niveles de inflación elevados todos los años arriba de un 80% anual, déficit fiscal creciente y un fuerte crecimiento de la deuda externa. El modelo fue un fracaso total y para el comienzo de los años 80 la crisis era muy profunda. El análisis del Dr. Müller concluye en que, a grosso modo, el modelo de Martínez de Hoz siguió con rasgos básicos que caracterizaron las políticas argentinas desde la primera presidencia de Perón: la permanencia de un núcleo de grandes empresas estatales, la protección arancelaria, políticas de orientación sectorial, la represión financiera y cambiaria, y la alternancia entre negociación y represión sindical. La doctora Paula Conello, profesora e investigadora, apunta a que la contradicción de las políticas de este periodo serían resultado de los desacuerdos y conflictos que existían entre liberales y nacionalistas, ya que estos últimos defendían una fuerte intervención estatal que dirija la economía, algo incompatible con una política liberal. El avance de los nacionalistas ya se había dado a fines del 76, con la creación del Ministerio de Planeamiento, que con el general Díaz Bessone a la cabeza, se preparó el Proyecto Nacional, aprobado mediante el documento Plan Nueva República en mayo del 77. Según Marcos Novaro y Vicente Palermo, el Proyecto Nacional se podría categorizar como un neodesarrollismo. El documento elaborado recomendaba encarar por el sector público el incremento de la infraestructura y la creación de industrias básicas y polos de desarrollo, aumentando considerablemente el gasto público mientras había un grave problema fiscal. Ya a estas alturas, Álvaro Alzogaray y Alberto Venegas Lynch lamentaban este rumbo estatista y dirigista que estaba tomando el gobierno. El 7 de julio del 78, Álvaro Alzogaray comenta la situación en el diario La Nación: una verdadera política económica social de mercado hubiera atacado drásticamente el déficit y la inflación. Para 1978, la inflación comenzaba a ser un problema grave, a lo que las Fuerzas Armadas
contestaron a los reclamos de los liberales que ellos no aceptarían ningún tipo de ajuste al gasto público. Existía un rechazo generalizado hacia las ideas del equipo de Martínez de Oz, imposibilitando mucho su accionar. Su principal apoyo venía de Videla, Arguindegui y Galtieri. El enorme gasto destinado al Mundial de Fútbol, que se jugaría por primera vez en Argentina ese año, tampoco vendría muy útil al problema del déficit. En una situación algo desesperante, se abandona el proyecto nacional y la última semana de 1978 se pone en marcha la tablita cambiaria, una devaluación programada de tipo gradual. El resto del mandato se caracterizó por la devaluación, la enorme deuda externa, el retraso cambiario, la manipulación de las tasas de interés, la liquidación de bancos, la represión y los conflictos y desacuerdos dentro y entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. El intento de reducir los problemas de este periodo a las bajas arancelarias es incoherente. No existe relación causal entre las tímidas políticas liberales en algunos sectores y el fracaso político, económico y social de este periodo. Las causas de la crisis las encontramos en los siguientes puntos. Un aumento del gasto público cercano a 10 puntos porcentuales en relación al PBI en un contexto de déficit fiscal que se financió con emisión monetaria, deuda externa y letras del tesoro. Una fuerte intervención estatal en el control de tipo de cambio y las tasas de interés. La imposibilidad de coordinar objetivos a largo plazo por el fraccionamiento que existía dentro de las Fuerzas Armadas. Un fuerte corporativismo que beneficiaba a las empresas amigas de las Fuerzas Armadas y perjudicaba al resto. Y por último, fuertes conflictos internos como la guerrilla o externos como la posibilidad de ir a la guerra con Chile por el conflicto de Beagle, que hicieron que la economía tomase un rol secundario. Este periodo no fue liberal. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchas gracias por verlo y los veo en el próximo.